En esta sesión vamos a hablar de un término sin duda problemático que ha ido adquiriendo poco a poco gran presencia en los textos sobre arte actual. Se trata del término arte post-internet o post-internet art. En primer lugar, sin embargo, y antes de iniciar este comentario, creo que hay que recordar que post-internet es un término que llevaba ya apareciendo en la literatura sobre Internet, al menos desde principios de este siglo, con cierta frecuencia. Aparece en libros, por ejemplo, como este de Cole Molenaar, titulado El futuro del marketing, estrategias prácticas para vendedores en la era post-Internet, publicado en el 2002, o en este otro, por ejemplo, publicado un año antes, en el 2001, y que llevaba como subtítulo El marketing post-Internet. Precisamente en este libro, su autor, Luongo Jones, indicaba que la economía post-Internet era la economía que daba por supuesta a Internet. Con este término, post-Internet, por tanto, se apuntaba a una fase en la que Internet habría llegado a ser un elemento omnipresente, un elemento central en nuestro contexto de vida, y sin el que no serían concebibles ya las nuevas formas de vida y producción. Ciertamente ya a principios de este siglo, estar conectado a Internet era ya una situación casi imprescindible en la vida cotidiana de las sociedades de más elevado consumo. Así pues, con el término post-Internet se estaba tratando de nombrar el inicio de una época en la que el componente de conectividad sería inherente a la cultura en general, indisociable de las prácticas habituales de trabajo, socialización y entretenimiento. La primera aplicación del término post-Internet al mundo del arte se atribuye al artista Marisa Olson, quien ha reclamado en varias ocasiones el haber empezado a emplear este término ya en el año 2006. Sin embargo, y como la propia artista señala, cuando ella empezó a emplear este término, lo hizo con un sentido muy diferente a los que he mencionado anteriormente en aquellos libros de principios de siglo. Ella, cuando acuña este término de post-internet art, lo que buscaba era expresar con este término, bueno, el arte realizado, decía ella, después de Internet, es decir, arte creado después o bajo el influjo, diríamos, de la navegación o del acto de navegar por Internet. Afirmando que lo que hago, decía, es menos arte en Internet que arte después de Internet, apostillando que es el resultado, decía ella, de mi compulsiva acción de navegar y descargar. Creo performances, canciones, fotos, textos o instalaciones directamente derivados de materiales en la red o de mi actividad allí. Es decir, Olson se estaría refiriendo a obras realizadas en un momento de post-navegación por la red, creadas al estilo de o bajo la influencia de Internet en alguna forma, apuntando así al paso desde la obra que era estrictamente en red y o estrictamente online, es decir, las obras de NetArt iniciadas a principios de los años 90, a la obra cargada, nos dice Olson, de la impronta de la vida en la cultura en red. Desde aquellas primeras aplicaciones del término post-internet a la práctica artística, este habría ido adquiriendo, sin embargo, muy diferentes matices de significado en el transcurso de sus sucesivas apariciones. Un extenso intento de definir este término y de concretar su posible campo de aplicación fue el blog titulado Post-Internet, desarrollado por Jen McHugh desde diciembre del 2009 hasta septiembre del 2010 y cuyas entradas fueron publicadas en forma de libro por Link Editions. De hecho, el 2010 fue un momento en el que empezaron a aparecer diversas publicaciones en torno a este término, y entre las que podemos destacar, por ejemplo, Post-Internet Survival Guide de Katja Novitzkova, The Image Object Post-Internet del 2010 de Artie Bierkant, o más recientemente You Are Here, Art After the Internet
del 2014 editado por Omar Kolev. Asimismo, la denominación Post-Internet Art empezó a hacerse muy recurrente en comisariados y textos críticos, sobre todo desde que un determinado sector del mercado del arte empezara a señalarlo en el 2013 como nueva tendencia, apareciendo, como vemos, el término Post-Internet Art entre los temas candentes en Frieze Magazine en su número de junio y agosto del año 2014. ¿Y qué tipo de obra se estaba tratando de señalar con este término? Bueno, pues podríamos decir que en su empleo más generalizado, el término post-internet art indicaría hoy simplemente la respuesta de muchos artistas a un tiempo, nuestro presente, esencialmente configurado por la conectividad digital. Los artistas post-internet tematizarían con sus obras cómo Internet se ha convertido en el elemento articulador principal de las nuevas pautas sociales, comunicativas y afectivas que caracterizan nuestra época. El arte post-Internet sería, pues, definible como el arte que poetiza, podríamos decir, sobre la red, pero sobre todo acerca de nuestra dependencia de ella. No obstante, y frente a las prácticas de NetArt o del arte de Internet, y que considera a las redes digitales como su espacio específico de actuación, el arte post-Internet haría uso de cualquier medio de expresión, tomando habitualmente cuerpo en configuraciones objetuales o espaciales de muy diverso tipo. Y de ahí que el término post-Internet art compita en ocasiones con otras denominaciones seguramente más acertadas, como son estos que aparecen en la imagen, Internet Aware Art o Internet Engaged Art, y que incidirían, quizá incluso de forma más eficaz, en el hecho de que estas no son obras de Internet, es decir, obras de NetArt o de Internet Art, sino que son simplemente obras acerca o sobre Internet, dado que la red no es su medio o no es necesariamente su medio, aunque pueda haber obras de post-Internet art que sean a su vez obras de NetArt. Pero en cualquier caso, la red en ellas es ante todo su campo de referencia. La red en ellas es ante todo su centro temático. No sin razón, el post-Internet art ha sido definido como arte que simplemente asumiría el carácter central de la red en nuestro presente, encontrándose quizá, pienso, la más amplia de sus posibles definiciones en esta de Nick Cosmas, arte acerca de la experiencia de vivir en red en el siglo XXI. En todo caso, parece incuestionable que, como afirmaba Archie Berkant, el desarrollo de las economías de la atención, la mutabilidad y reproductibilidad infinita de los materiales digitales, la disolución de las barreras entre los espacios físicos y digitales son los puntos de referencia del arte post-Internet. Y por supuesto, que el sistema comercial del arte pudiera referirse a este tipo de prácticas bajo un término concreto, señalando fácilmente con él una emergente y prometedora corriente artística, fue desde luego un activo catalizador para la popularización de su empleo, deviniendo una atractiva etiqueta idónea para su aplicación a las obras de una serie de artistas, de jóvenes artistas, que aunque abordaban cuestiones centradas en la red, creaban sin embargo obras objetuales fácilmente comercializables. Y no debiéramos tampoco pasar por alto la importancia que en el desarrollo de las discusiones sobre este vocablo, sobre este término, tuvo el encuentro titulado Post-Net Aesthetics, desarrollado en octubre del año 2013 y organizado por Karen Arkey y Rhizome en el ICA de Londres, o el simposio de International, celebrado en Rotterdam en mayo del 2015, una importante oportunidad para la discusión sobre las prácticas artísticas en esa supuesta era post-Internet. Un papel
Especialmente determinante en estos debates, desde luego, lo jugó la muestra Art Post-Internet, que tuvo lugar en el año 2014 en el Ullens Center for Contemporary Art de Pekín y comisariada por Karen Arke y Robin Peckham. En el magnífico catálogo de esta muestra se incluía un interesante cuestionario en torno a la definición del término post-internet y su relación con las prácticas artísticas, respondido por un gran número de artistas, comisarios y teóricos. Un documento que no dejaba de evidenciar la gran diversidad existente de opiniones sobre este neologismo, sobre este término, así como la tajante oposición de muchos a emplearlo o a identificar sus obras con él. No obstante, parece, diría yo, haber un cierto acuerdo de que las obras de arte post-internet son obras que simplemente encarnarían las condiciones de vida en la cultura de la red, caracterizables muchas de ellas a nivel formal por el empleo de la retórica visual de la publicidad, del diseño gráfico, de la imagen de stock, de las marcas corporativas online, de la mercadotecnia visual de Internet y de las herramientas comerciales de software, como indicara la propia Marisa Olson. Pero aunque post-Internet art llegara a ser un término de moda en el mundo del arte más interesado por la cultura digital a mediados de la segunda década del nuevo siglo, no son pocos los que se declararon, como decía antes, manifiestamente en contra de su uso. Algunos de los consultados en ese cuestionario al que antes aludía, como es el caso de Christian Paul, criticaron que el matiz temporal inherente al prefijo post podía generar, de hecho, una peligrosa confusión, induciendo a pensar en una falsa secuencialidad o progresión desde el net art al post-internet art, como si el post-internet art hubiera venido a sustituir al net art, anunciando así lo que Christian Paul consideraba una nueva y falsa muerte del net art. La razón de esta posibilidad radicaría en que el término net art, como sabemos, se refiere al medio en el que opera la obra, ¿no? La red, conformando la red o la conectividad una condición sine qua non para su experiencia. Es decir, que o bien debemos estar online para experimentar la obra de NetArt, o bien la obra no puede funcionar sin esta conexión, como sucede, por ejemplo, en ciertas instalaciones que se nutren de datos tomados de Internet en tiempo real, por ejemplo, y que yo creo que también podemos considerar como obras de NetArt. Sin embargo, con el término post-Internet Art o arte post-Internet, estaríamos aludiendo a algo diferente, estaríamos aludiendo al campo de referencia o temático que la caracteriza. Es decir, que técnicamente hablando, ambos términos, NetArt y arte post-Internet, serían compatibles entre sí, siendo incluso posible por ello aplicarlos simultáneamente a una misma obra. Pero quizá las críticas más fuertes al uso de este neologismo hayan venido de los que consideraron que la denominación post-Internet Art era poco más que una etiqueta comercial con la que bautizar una serie de prácticas tendentes a recapturar el arte de Internet para la cultura de la galería, como denunciaba de hecho Ben Davis en el cuestionario que vemos en la imagen. Y en última instancia, solo realmente aplicable este término a un pequeño grupo de jóvenes artistas, en su mayoría nacidos en los 80 y casi todos radicados en Nueva York, Londres y Berlín. En la misma línea de opinión, Constant Dullard consideraba que el post-internet art era una práctica artística convencional, una práctica artística nostálgica, orientada al objeto, basada en una estética comercial. De hecho, las obras mostradas en algunas de las exposiciones presentadas bajo la denominación de arte post-internet suscitaron duras valoraciones críticas, como la de Brian Druitt Court
en su polémico artículo ¿Por qué odio el arte post-internet?, publicado originalmente en su blog Culture 2 en marzo del año 2014. Muchos otros consideraron que la denominación post-internet art era sólo una etiqueta para simplificar, ambigua y escasamente útil para un análisis en profundidad, y apenas de utilidad más que como etiqueta comercial. Se le reprochaba el ser un intento de forzar un entronque entre los campos temáticos habituales del arte de Internet y el mercado del arte, en el que siempre desde luego tuvo un muy difícil encaje, y haciendo posible que estos campos temáticos pudieran ser absorbidos por las pautas comerciales. Por otro lado, otros hicieron hincapié en los peligros de que el post-internet art no fuese más que un mero estilo basado en referencias al mundo de Internet, pero presentes simplemente como un aditivo dador de cierta actualidad cool a otras obras en ocasiones con poca capacidad para tematizar aspectos clave de la cultura de la red o que ni siquiera tenían esa pretensión. Pero independientemente de todas estas críticas, el término arte post-internet puede servirnos, en mi opinión, de ayuda para señalar, aunque sea de una manera en exceso generalista, todas aquellas prácticas artísticas comprometidas, como decía antes, con la tematización del impacto de Internet hoy en nuestras vidas, con la conversión de nuestra dependencia de la red en tema de la práctica artística, en un momento en el que la red forma ya parte esencial de nuestro entorno cotidiano y en el que damos por supuesta su disponibilidad permanente y ubicua. Un tiempo en el que Internet ha ido dejando de ser un espacio exclusivo para especialistas, programadores y hackers, es decir, ese contexto en el que surgió el NetArt, para devenir ya condición clave en la articulación de la vida de todo el mundo en las sociedades de más elevado consumo. No obstante, mi preferencia personal ha sido siempre el hablar simplemente de una segunda época en la relación entre arte e Internet, sin acudir para ello al término post-Internet. Una segunda fase de la relación entre arte e Internet que se habría iniciado con las nuevas dinámicas de participación propias de la web 2.0, conformadoras de un nuevo contexto en el que habrían ido emergiendo una serie de nuevas poéticas de la conectividad, gracias a una multitud de nuevas obras de NetArt, pero también a un conjunto cada vez mayor de propuestas artísticas que nada tienen que ver, como ya hemos visto, con las formalizaciones típicas de aquellas, y que hacen uso, como hemos visto, de todo tipo de medios de expresión, imagen fija, vídeo, instalación, escultura, etc. Una segunda etapa en la relación entre arte e Internet, en la que, desde luego, y como evidencian sin duda las polémicas generadas en torno al término post-Internet, y que ya he ido comentando, han ido ganando protagonismo, en la que han ido ganando protagonismo propuestas artísticas que entienden a Internet no como un medio específico para el arte, sino como un obligado campo temático, al considerar a Internet como el elemento articulador primordial de las nuevas prácticas comunicativas, sociales y productivas en nuestros días. Y a pesar, sin embargo, de las duras críticas lanzadas sobre el uso del término arte post-Internet, es indudable que la polémica generada en torno a él sirvió también para poner atención en una serie de líneas de trabajo basadas en la exploración de los límites entre materialidad y virtualidad, operando con formas híbridas on y offline en ocasiones no poco sutiles. De hecho, uno de los elementos más distintivos del post-Internet art de principios de la segunda década del siglo residiría en su habitual énfasis en la mediación del objeto en la red, es decir, en el papel de su documentación y distribución, o en la consideración incluso de ésta como obra en sí misma.
En este sentido, creo que merece la pena recordar lo señalado por Artie Berkant. La estrategia empleada por mí, decía, y por otros hacia esta relación física ha sido la de crear proyectos que se mueven constantemente de la representación física a la representación en Internet. Y de ahí que la variabilidad del objeto artístico se haya reclamado como una característica esencial del arte post-Internet. Una obra podría existir en una infinidad de diferentes formas. El objeto artístico sería, pues, más un objeto-imagen de naturaleza híbrida que transita entre el espacio físico y el virtual de la red y que es concebido pensando siempre en su carácter indisociable respecto a los procesos de circulación en línea. Y en mi opinión, desde luego el mejor ejemplo de este tipo de problematización sería el proyecto Compression Artifacts de Joshua Citarella del 2013, que consistía, en primer lugar, en el proceso de construcción de una sala de exposición en el contexto de un espacio natural no revelado por el autor. Las imágenes del proceso de su fabricación, como vemos, mediante listones, tablas de madera y tubos fluorescentes, habían sido además emitidas en tiempo real a través de la red durante algunas horas al día. A continuación, en ese mismo espacio que simulaba una galería de arte convencional, de inmaculadas paredes blancas, se instalaron las obras de una serie de artistas. Obras que fueron fotografiadas en su ubicación y con diferentes puntos de vista, siguiendo las pautas habituales de la fotografía de exposiciones. De hecho, este espacio expositivo habría sido concebido y construido intencionalmente como un escenario en el que hacer fotografías, diseñado precisamente para facilitar la sublimación de esos objetos en imágenes digitales. Por ello, tanto la estructura espacial de ese espacio como la iluminación estaban pensados, diseñados para facilitar su transformación digital posterior a partir de las fotografías tomadas, expandiéndolo o comprimiéndolo. Y de hecho, no en vano, el título del proyecto, traducible en castellano como Artefactos de compresión, remite a los efectos de distorsión que se producen en una imagen al someterla a determinados algoritmos de compresión digital. Y una vez tomadas las fotografías de las obras en ese lugar, el espacio fue demolido y todos sus materiales integrantes, incluidas las obras que allí se habían expuesto, fueron incinerados. La obra, pues, había existido en multitud de formas. En primer lugar, como vídeo en streaming en el proceso de su construcción material, a modo de una live performance para Internet. En segundo lugar, como espacio físico, pero emplazado en un lugar desconocido y, por tanto, negando su disponibilidad a ser visitado físicamente, incidiendo en una especie, diría yo, de cierta forma de virtualidad o de forma virtual en el espacio natural. En tercer lugar, como fotografías digitales que registraron la disposición de las obras de esos objetos en ese simulacro de galería. Y a su vez, como imágenes que recrearon digitalmente el espacio que las presentaba, transformado, habría que decir, en tamaño y forma mediante software de retoque fotográfico. Y finalmente la destrucción de todos los elementos materiales que lo componían, reducidos a ceniza, lo que hacía era restringir radicalmente la existencia de todo eso a simples o meros documentos visuales, a la circulación en última instancia de esas imágenes en Internet. Incidiendo en esta cuestión, el propio autor del proyecto situaba esta relación entre elementos materiales, fotografía y software en un universo constituido de imágenes donde el intercambio cultural ocurre a través de la pantalla. En todo caso, y por supuesto, la destrucción física de la obra o su desaparición para quedar solo como documentación o registro visual no es algo nuevo y fue habitual sobre todo en algunas de las prácticas conceptuales
de los 60. Bastaría recordar, por ejemplo, la propuesta de Yoko Ono en su obra Grapefruit de 1964, donde proponía lo siguiente: deja que la gente copie o fotografíe tus pinturas, destruye los originales. Pero en el caso de Citarella, este gesto servía fundamentalmente para poner el énfasis en la circulación en red de los diferentes registros visuales en los que la obra había acontecido. Estos, además, en cuanto eran manipulados en procesos de postproducción digital, actuarían además como elementos reconstructores del objeto, resituándolo en un mundo ya entendido como un mundo de pantallas por las que todo lo que existe transita hoy y en donde podríamos decir que todo existe precisamente en cuanto que circula. En definitiva, se señalaría así una interesante dimensión de virtualidad que es inherente a la obra, que iría mucho más allá de su mera forma o presencia física y que sería, creo, muy explícita en esta otra afirmación de Archie Bierkant con la que ya procedo a terminar esta presentación. Escribe Bierkant: los objetos e imágenes post-Internet se desarrollan haciendo referencia a su materialidad particular, así como a la vasta variedad de métodos de presentación y diseminación. En el clima post-Internet se asume que la obra de arte yace igualmente en la versión del objeto que uno encontraría en la galería o museo, en las imágenes y otras representaciones diseminadas por Internet, en las publicaciones impresas, en las imágenes piratas del objeto o de sus representaciones y en las variaciones sobre cualquiera de estas editadas y recontextualizadas por cualquier otro autor.